Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother, una semana más. Gracias al Señor que hemos podido llegar hasta este estudio una vez más para poder grabar y estar compartiendo con ustedes estas enseñanzas. Agradezco su compañía, agradezco también su apoyo, todos esos que dejan sus likes, esos que también comparten el video, tanto aquí en YouTube, también lo comparten en las redes sociales, en Facebook. Agradezco a cada uno que se toman el tiempo de poderlo hacer. Vamos entonces a comenzar esta semana, hermanos. La lección se va tornando cada vez más intensa, pero también se va tornando más interesante en la manera de cómo podemos ir aprendiendo a confiar cada día más en Dios, aunque las cosas se vean difíciles, pero no vamos a adelantarnos. Antes de hacer eso, vamos a pedirle, ¿verdad?, que traigan su lección, que traigan su Biblia o algo en que apuntar. Así podemos anotar cualquier pensamiento que se nos vea en referente a la lección para compartirlo. Y también antes de entrar de lleno en esta lección, queremos orar para invitar a Dios, que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos motive, ¿verdad?, a poder llegar a una conclusión y a una enseñanza para cada uno de nosotros. También, como les he dicho, dejen sus peticiones de oración en los comentarios si desean que oremos por alguien. Esta semana vamos a orar, ¿verdad? Yo tengo una oración especial. Al momento de estar grabando este repaso, mi esposa está con el COVID. Llegó el COVID aquí a la casa. Yo estoy bien hasta ahorita, gracias a Dios. Ella está pasando por los síntomas, está estable, pero estamos confiando en que el Señor le va a sacar adelante. También quiero compartir, ¿verdad? Estamos orando, y si ustedes al momento que vean esta lección en sus oraciones se acuerdan, pueden orar por Arnaldo Jr., por Iván, por Carlos y por Javier. Estos 4 varones, ¿verdad?, necesitan mucha oración, necesitan encontrar el camino de regreso aquí a las cosas del Señor, y por eso estamos orando. Los padres y las madres nos hemos unido y queremos orar hoy específicamente, ¿verdad?, por esta situación de ellos también. Así que no perdamos más tiempo, acompáñenme por favor, vamos a orar y a pedir al Señor que nos dirija y que también escuche nuestras peticiones. Reverentemente, por favor, acompáñenme. Padre, una vez más, es un milagro el poder estar aquí, Señor, en este lugar, porque es usted el que hace todo posible. Ha permitido que lleguemos a una semana más, ha permitido que estemos conectados a través de este medio, el cual, Señor, estamos utilizando, ya que usted ha permitido que podamos transmitir y que podamos llegar a diferentes hogares a la distancia. Que sea usted el que mueva los corazones, las mentes, para que el mensaje pueda ser apreciado y pueda ser tomado en cuenta y practicado, Señor. También quiero en esta oración incluir a mi esposa Daisy, para que usted le fortalezca su cuerpo, que usted le ayude, Señor, a sobrepasar esta enfermedad y que muy pronto ella se recupere. También pido por estos 4 varones, los cuales yo he mencionado sus nombres, por Carlos, por Javier, por Iván y por Arnaldo Jr., los varones que andan tal vez extraviados de sus caminos, Señor. Y queremos ponerlos en oración para que sea usted el que allí donde se encuentren, Señor, usted no los abandone, que los agarre, Señor, que los tome de la mano, que utilice, Señor, cualquier situación, que utilice cualquier persona para que ellos puedan escuchar su voz
pero sobre todo que sea el Espíritu Santo el que los convenza de pecado y que los lleve al arrepentimiento y los traiga, Señor, a casa de regreso. Ayúdenos en este estudio. Pedimos la sabiduría que viene de lo alto y la dirección de parte suya. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy sí, el título para esta semana, mis hermanos, es José, experto en sueños. Imagínense este título, José, experto en sueños. No solo soñaba, sino que era un experto, porque muchos de nosotros tenemos sueños, pero no somos expertos. Y vamos entonces a leer allí el versículo para memorizar. Se encuentra en Génesis capítulo 37 y versículo 19, y dice de la siguiente manera: y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Y en Génesis capítulo 37, que es donde se va a llevar esta historia, y vamos a leer, ¿verdad?, más adelantito. Pero la historia de José comienza allí, en el capítulo 37, y va a terminar en el capítulo 50. Esta historia abarca una gran parte, y es la última parte del libro de Génesis. Aquí habla desde los primeros sueños que tuvo Josué en Canaán hasta la muerte de José en Egipto. De hecho, José ocupa más espacio en el libro de Génesis que cualquier otro patriarca. Aunque José es solo uno de los hijos de Jacob, Génesis lo presenta como un gran patriarca, así como Abraham, como Isaac y como Jacob. Y como veremos, ¿verdad?, también la vida de José destaca dos importantes verdades teológicas. En primer lugar, destaca que Dios cumple sus promesas. Y en segundo lugar, destaca que Dios puede convertir el mal en bien. Y en el estudio de esta semana nos centraremos en los primeros años de la vida de José. Es el hijo preferido de Jacob, al que irónicamente se le apoda, ¿verdad?, el soñador. Este soñador, que significa literalmente, ¿verdad?, en el lenguaje original, que era Baal Halmaloho, era el experto en sueños. Por eso es que se le llama de esa manera, el experto en sueños. Este título le sienta muy bien porque no solo recibe, entiende e interpreta los sueños proféticos, sino también los cumple en su propia vida. Y en estos capítulos veremos nuevamente que el cuidado de Dios, ¿verdad?, y cómo Él se aferra a Dios a pesar de la maldad y la perversidad del corazón humano. Y eso es muy importante. Vamos entonces a pasar rápidamente. Dele vuelta a su paginita en su lección y vamos a pasar al día domingo. El día domingo es donde comienza ya, ¿verdad?, como lo pone el título, los problemas familiares. Los problemas familiares. Fíjense que Jacob finalmente, ¿verdad?, se establece en la tierra y sin embargo, mientras se instalaba en la tierra, comenzaron los problemas. Y esta vez desde el seno de la propia familia. O sea, es un problema interno. Y ahora la polémica no se va a llevar por quién es el dueño de la tierra o por posesiones de la tierra, ni siquiera por el uso de un pozo, como ya vimos en el pasado, ¿verdad? Pero básicamente la polémica va a ser en el ambiente espiritual. Y vamos a ver qué dinámica familiar predispuso a los hermanos de José a odiarlo tanto. Porque esta historia es triste en parte. Porque sus mismos hermanos llegan a odiar a José de una manera, pero horrible, de una manera espantosa. Pero ¿qué llevó? ¿Verdad? ¿Qué dinámica de la familia predispuso esto a los hermanos de José a llegar a este tipo de odio? Desde el mismo comienzo entendemos, ¿verdad?, nosotros que José, el hijo de la vejez de Jacob, disfrutó de una relación especial con su padre, quien lo amaba más que a todos sus hermanos, dice Génesis 37:4. Y es aquí algo
de enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque aún el amor, ¿verdad? Pero mal dirigido, el amor puede traer consecuencias. Porque Jacob amaba más a este hijo que a todos los otros hijos de él. Y creo que nosotros tenemos que aprender de eso. Nosotros tenemos que, como lo vimos ya en las lecciones pasadas, es nuestro amor y nuestra manera de tratar a nuestros hijos tiene que ser de una manera equitativa. Darles el amor y darles el tiempo y su lugar a cada uno de ellos. Aunque aquí en esta familia, recuérdense que en la sociedad en la que ellos se desenvolvían, el primogénito tenía tenía privilegios, ¿verdad? Y tenía unos derechos por el simple hecho de ser el primogénito. Y es por eso que se crea esta polémica. Porque Jacob está tratando a José como si él fuese el primogénito. O sea, él se está adelantando a lo que ya Dios había decidido para José. Que él fuera el que tomara ese papel de primogénito. Pero una vez más podemos ver que la mano del hombre, ¿verdad?, se sale de los planes de Dios y empieza a entorpecer y empieza como si la mano del hombre entrara en una agua que está limpia y la revolviera y empieza a haber turbulencia. Porque incluso este papá, ¿verdad?, Jacob, le manda a hacer una túnica especial de diversos colores a José. O sea, una vestimenta especial como para un príncipe. O sea, que lo denotaba y lo hacía ver diferente hacia los demás. O sea, imprudentemente. Esto fue una imprudencia. Jacob dejó ver su predilección por José. Y esto motivó los celos de sus demás hijos. Porque el imprudente regalo que Jacob hizo a José de una costosa túnica como la que usaban las personas de distinción les pareció otra prueba de parcialidad, una indicación de la intención secreta de Jacob de elevar a José, el primer hijo de Raquel, al estatus de primogénito, que es lo que les estaba explicando. Porque aquí el papá se está adelantando a los hechos, porque Dios conocía el corazón de cada uno de los hijos de Jacob, de cada uno de los hijos, y Dios ve el corazón y iba a utilizar a José porque José tenía un corazón noble, un corazón predispuesto. Pero sin embargo, aquí vemos una vez más el hombre tomando decisiones o adelantándose a los planes de Dios. Porque por cierto, ¿verdad?, el futuro confirmará los deseos de Jacob. Porque José finalmente recibirá los derechos, ¿verdad?, de primogénito. Allí nosotros podemos leer, usted búsquelo allí en su Biblia, ¿verdad? Allí búsquelo en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Usted puede leer allí claramente que dice: y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más, dice, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. De modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Versículo 2 de allí de Primera de Crónicas dice: aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió el príncipe, los derechos de primogenitura pertenecían a José. O sea, no es de extrañar entonces que los hermanos de José lo odiaran tanto y ni siquiera pudieran entablar conversaciones pacíficas con él. O sea, cada vez que José llegaba era un problema tras otro. O sea, no querían nada que ver con él, porque además de todo esto, José le llevaba malos informes a su padre sobre cualquier comportamiento reprobable de sus hermanos. Y aún, ¿verdad?, hoy en esta vida, ¿a quién le gusta ese tipo de personas?
que te está llevando información, ¿verdad? Aunque sea información verdadera, pero como se dice hoy comúnmente, ¿verdad? A nadie le gustan los soplones. O sea, a nadie le gusta la gente que va y anda inmediatamente queriendo allí eh, informar, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo. Y es por eso que cuando José compartía sus sueños, ¿verdad? Sugiriendo que Dios lo podría, lo va a poner en una posición más elevada que a sus hermanos, se inclinaran ante él. Esto hacía que aún lo más lo odiaban, ¿verdad? Porque aumentó, ¿verdad? Su malicia aumentó aún más cuando este joven viene y les cuenta un sueño que había tenido. Y este sueño, ¿verdad? Les dice ella, aquí, dice, estábamos, dice, nosotros atando manojos en medio del campo. Y les dijo, y he aquí, mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y los manojos de ustedes estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces, ellos se preguntaban y le decían, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has de enseñorar sobre nosotros? Exclamaron sus hermanos y estaban llenos ya enojados de una ira envidiosa. Y poco después, imagínense, poco después de contarles este sueño, tuvo otro sueño que tenía un significado semejante. Y les dijo, les voy a contar el otro sueño que tuvo. He aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Este sueño se interpretó tan pronto como el primero. El padre que estaba presente le reprendió diciendo, o sea, le dice a Josué, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? O sea, no obstante, ¿verdad? La aparente severidad de estas palabras, Jacob creyó que el Señor estaba revelando el porvenir a José. O sea, la verdadera naturaleza profética de los sueños incluso se ratifica por el hecho de que se repiten. O sea, los sueños se repiten una vez más el significado, ¿verdad? Y aunque Jacob reprendió abiertamente a su hijo, le dijo, ¿qué sueño es este que estás teniendo? Él conservó este asunto en su mente, meditando sobre su significado y también esperando su cumplimiento, ¿verdad? Las implicaciones es que quizás en el fondo pensaba que a fin de cuentas podría haber algo en estos sueños. Y déjenme decirles que en este momento Jacob tenía razón, ¿verdad? Aunque no lo supiera en ese momento, cómo se iba a llevar a cabo todo eso, iba a desenvolver este futuro de José. Y es así como se crea, ¿verdad? Como se predispone los problemas familiares. Como una cosa tras otra empujó, ¿verdad? A que sucedieran las cosas de esa manera. Como ya lo hemos visto anteriormente. Nosotros tenemos que aprender de todas estas lecciones y a esperar en el Señor. Si Él ha dicho una cosa, esperemos que Él la cumpla. Dios no falla. No ha fallado en el pasado, no falla hoy, ni fallará en el futuro. Así que confiemos en Él. Vamos a pasar entonces rápidamente al día lunes. Y el día lunes es el ataque a José, porque ya que se dio todo este odio entre la familia por lo que hacía el papá, por lo que José hacía, y el mensaje equivocado que estaba mandando el papá de hacer a este líder de ellos. Acuérdense que este jovencito, ¿verdad? Era de los últimos. Entonces, por la cultura y la tradición, era el primogénito. Imagínense, para que a José le llegara a tocar eso, tenían que fallecer todos sus hermanos para que él podría llegar a esta posición. Sin embargo, su papá lo estaba de una forma equivocada, impulsándolo a que él fuera el primogénito. Ahora, los hermanos de José estaban obligados, ¿verdad?, a mudarse o a ir lejos
para llevar sus animalitos a que pastaran, a los ganados, ¿verdad? A que comieran. Y muchas veces se iban durante meses. Después de que pasan los acontecimientos, ¿verdad?, que acabamos de mirar, ellos se fueron a un sitio que su padre había comprado allá cerca, recuerdan, en Siquem, y había unas tierras. Entonces había pasto y llevaron a los animales, todos estos. Pasó un tiempo y sin noticia de ellos, el padre empezó a tener, ¿verdad?, como a temer por la seguridad de ellos, pues porque recuérdense que acababan no tenían buenas relaciones por allá en Siquem con los habitantes del área por la crueldad que ellos habían cometido con los habitantes de Siquem. Entonces, el papá, ¿verdad?, Jacob, manda a José a buscarlos y a traerles noticias, a ver de cómo están. Y cuando nosotros vamos mirando esto, podemos ver aquí un poco de como que el papá no, como que no conoce a sus otros hijos, como que no supiera, ¿verdad?, del enojo que tenían sus hijos y de los celos que tenían contra José, que lo manda. O sea, ve a ver ahí cómo están tus hermanos y tráeme noticias de cómo les está yendo. O sea, yo creo que aquí Jacob como que no quería conocer los verdaderos sentimientos de sus hijos respecto a José. O sea, como que quería ignorar hasta cierto punto, como que no quería darse cuenta de lo terrible que eran estos celos y el enojo que sus otros hijos tenían con respecto a José. O sea, si tal vez no le hubieran, si él hubiera estado consciente de todo esto, no lo hubiera mandado, ¿verdad?, a que él fuera hasta allá solo, lejos con ellos. Pero parece que, por eso le digo que las mentiras, los engaños aquí y allá, las apariencias entre familia, llevaron a todo esto, ¿verdad? Y José, pues, como era un chamaco, ¿verdad?, 16, 17 años por ahí, él iba, como que no tomaba todas estas afrentas de sus hermanos muy en serio. Él, con un corazón contento, dice, bueno, voy a ir. Y se va. José, ¿verdad?, se despide de su padre, de aquel anciano, ¿verdad?, y se va este joven soñador, ¿verdad? Y no sabía ahora su padre, ni José, que esta iba a ser una despedida para un buen rato, ¿verdad? Porque ya no iba a ver a su padre y ni su padre iba a ver a este joven, porque no sabían lo que iba a suceder. Cuando José, ¿verdad?, después de caminar un largo tiempo solo por los valles, llegó a Siquem, y sus hermanos y los animales no estaban allí. Y cuando él pregunta por ellos, le dijeron que lo buscaran en Dotán, y se habían ido para aquel lado. Ahora José había viajado un buen tiempo a pie, y ahora de Siquem para Dotán había también otro tramo muy largo. Pero en vez de descansar, él se apresuró, olvidando su cansancio, con el fin de llegar, ¿verdad?, y también de regresar y llevar las noticias a su padre. Y cuando encuentra con sus hermanos, ¿verdad?, a quienes él, a pesar de que pues lo trataban mal y que lo miraban mal, pero en el fondo de su corazón él sí los amaba como sus hermanos. Ahora, sus hermanos le miraron, ¿verdad?, que venía, pero ni siquiera se pusieron a pensar en el esfuerzo que había hecho José en ese viaje largo para venirlos a visitar, ni el cansancio, ni en el hambre que tal vez podría haber traído, ni en el derecho, ¿verdad?, que tenía a la hospitalidad y al amor de hermanos. O sea, ninguna de estas cosas pudo aplacar la amargura del odio que tenían estos hermanos contra José. Y más que su padre, ¿verdad?, lo manda. Imagínense, por eso les digo que a veces nosotros como padres cometemos errores bien insensatos. Porque su padre lo manda, y lo manda con la túnica de colores. O sea, lo manda bien vestido, ¿verdad?, sabiendo que esta túnica había sido un motivo de que había despertado la ira. Ahora, cuando ellos miraron este vestido, que era la señal del cariño
de su padre, ¿verdad? Del cariño especial que tenía su padre. O sea, esta túnica les trajo el recuerdo de cómo este papá trataba a este hijo de una manera exclusiva, de la cual ellos no gozaban. Y entonces todo esto los puso a ellos frenéticos y enojados. Y cuando lo miraron dijeron, he aquí viene el soñador, exclamaron, ¿verdad? Y se burlaron de él. Y fue en ese momento cuando fueron dominados por la envidia y la venganza que habían fomentado durante tanto tiempo. Y dijeron, ¿verdad? Inmediatamente, ahora pues, vengan y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos que alguna bestia, ¿verdad?, se lo devoró. Y veremos qué serán ahora sus sueños. Y si no hubiera sido por Rubén, habrían realizado su intención, o sea, de matarlo y echarlo al pozo. Pero Rubén retrocedió ante la idea de participar en el asesinato de su hermano y propuso arrojarlo vivo en una cisterna y dejarlo allí para que muriese. Pero Rubén tenía la intención, ¿verdad? No les dijo a su hermano, de librarlo ya después de que sus hermanos se fueran por allá. Él iba a regresar, lo iba a sacar y se lo iba a devolver a su padre. Pero después de haber persuadido a todos a que asistieran a su plan, Rubén se alejó del grupo para no despertar sospechas, ¿verdad?, de lo que él iba a hacer y para que no descubrir su verdadera intención de querer salvar a su hermano. Ahora, por más horrible que parezcan los acontecimientos que ocurren, ¿verdad?, a continuación, no son difíciles de comprender. Porque estar tan cerca de alguien a quien odias e incluso tener que relacionarte con él, inevitablemente, tarde o temprano, solo acarreará problemas. ¿Qué nos enseña esto acerca de de cómo es peligroso y malvado que puede ser el corazón no regenerado y lo que nos puede llevar a hacer cualquiera de estas cosas a cualquiera de nosotros? O sea, es que aquí es el asunto, que un corazón no regenerado por el Señor nos puede llevar a cometer barbaridades, nos puede llevar a cometer atrocidades. Y es por eso que es necesario, o sea, este es un ingrediente que no puede faltar en la vida de nosotros como cristianos. Esa relación continua con Dios y de permitir que sea Dios el que transforme y regenere nuestro corazón, el que viva en él, para reprimir todos esos tal vez pensamientos o deseos, ¿verdad?, carnales que nosotros tenemos. Porque fíjense que los hermanos odiaban a José porque estaban celosos, ¿verdad?, del favor de Dios ultimadamente. O sea, en la historia de Génesis, al principio no lo miramos. Nosotros miramos de que ellos estaban celosos. ¿Por quién? Por el trato de su papá. Pero ¿por qué trataba a su papá a José diferente? Porque José le ponía atención a las historias, ¿verdad?, que se venían transmitiendo. Recuérdense que las historias del pueblo de Dios se venían transmitiendo de un patriarca a otro. Y cuando el padre quería transmitir los principios de Dios, quería transmitir la forma de comportarse, de cómo Dios los había llamado a ser especiales, sus otros hijos no ponían atención. El único que ponía atención era José. Y entonces esto fue despertando esa relación especial. Pero últimamente José, a quien le estaba poniendo atención, era Dios. Porque si ustedes leen toda la historia de José, ustedes van a ver cómo, o sea, José tiene que confiar en Dios, porque ahora ya no va a estar el padre ese que lo protegía ante sus hermanos o ante todas las situaciones, ese padre que le daba preferencias, que le suplía, ¿verdad?, ese padre terrenal. Ahora él tiene que depender, de ese Padre celestial.
Mire lo que dice el capítulo 7 del libro de Hechos, porque aquí aclara ya más adelante, ¿verdad? Acerca de este asunto de José, capítulo 7 de Hechos, y el versículo 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. O sea, Dios estaba con ¿quién? Estaba con José. Entonces, los celos que se despiertan, ¿verdad? Porque acuérdense que detrás de todas las historias, detrás de todo esta lucha entre el bien y el mal, es la lucha entre Dios y Satanás. Y Satanás utiliza a personas para atacar a sus hijos, pero Dios defiende a sus hijos. Sé que la lucha, últimamente, no es únicamente entre personas, sino como lo pone capítulo 6 del libro de Efesios, ¿verdad? Efesios 6, versículo 12 del capítulo 6, ahí usted va a ver que dice que la lucha no es, ¿verdad?, contra carne ni contra sangre, sino es contra potestades, o sea, esta lucha es espiritual. Últimamente toda la historia, ustedes van a ir viendo y entendiendo, hermanos y amigos, de que la lucha es espiritual. Tu vida y mi vida, detrás de mi vida, detrás de tu vida, hay una lucha espiritual. Y es por eso que todo esto nos va a llegar a que nosotros comprendamos que hay cosas que no las vamos a entender, pero Dios las entiende y es Dios el que nos va a revelar y es el Dios el que nos va a proteger y es Dios el que nos va a guiar siempre y cuando, ¿verdad? Nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Porque esto de que los patriarcas, como dice el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 9, que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. O sea, ¿quién estaba con José? Dios. O sea, un favor que se confirmará en cada paso del siguiente curso de los acontecimientos que le van a venir a José. Porque cuando José va, ¿verdad?, por allí, en el capítulo 37, versículo 15, dice que José se extravía y un hombre lo encuentra y lo guía. Aquí podemos ver la mano de Dios. Cuando los hermanos de José planean matarlo, Rubén interviene y sugiere que en vez de eso, lo arrojen a un pozo. Y se está viendo, por muy difícil que se vea, pero vamos viendo la mano de Dios. Y es difícil imaginar el tipo de odio que se expresa aquí, especialmente hacia alguien de su propia casa. O sea, ¿cómo pudieron estos jóvenes, ¿verdad?, haber hecho algo tan cruel? No pensaron ni siquiera por un momento en cómo esto afectaría a su papá. Por más que hubiesen albergado, ¿verdad?, resentimiento hacia su papá porque favorecía o cómo trataba a José, hacerle esto a uno de sus hijos era verdaderamente despreciable. O sea, era horrible. Qué poderosa manifestación de cuán malvado puede ser los seres humanos. Los seres humanos podemos llegar a ser malvados, alejados de Dios. Pero algunos de los hermanos que estaban inquietos no sentían la satisfacción que habían esperado después de esa venganza. Y muchas veces eso sucede. Que después de que alguien se venga, después de que alguien le hace, como dice, se las cobra con la otra persona, eso no va a satisfacer a nadie. Eso más te va a dejar vacío y con culpa. Y te va a dejar en una situación peor de como estabas. Y después ellos, ¿verdad?, cuando ven de que se acerca esta caravana de viajeros, que esta caravana de ismaelitas que venían del otro lado del Jordán, y estos vendían mercancías, especies, y estos iban hasta para Egipto. Entonces viene uno de los hermanos de este Judá y propone vender a su hermano, a esos mercaderes paganos, en vez de dejarlo allí para que muriera. Y ahora que nosotros conocemos la historia, vemos la mano de Dios. Porque, o sea, pasan estos viajeros
justamente cuando está sucediendo todo este drama. ¿Por qué no pasaron antes? ¿Por qué no pasaron después? Y en muchas situaciones de nuestra vida, porque a veces no entendemos, pero es Dios el que está dirigiendo cada paso. Si nosotros somos fieles, Dios, aún en cosas que no se entienden, porque uno puede decir, híjole, pero ¿por qué Dios no lo libertó y se lo llevó directamente al papá? No, pero Dios lo está liberando de la muerte porque Dios tenía un plan para José. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para mí. Y es aferrados a ese plan y aferrados a que Dios cumplirá sus planes. Es que tenemos que seguir en esta vida y no apartarnos de su voluntad. Porque ahora lo libra Dios, ¿verdad? De la muerte. Y entonces, pues aunque fue vendido, pero iba vivo. O sea, al obrar así, apartarían a José, ¿verdad? Ese es el plan de ellos, de estos hermanos. Al venderlo, lo apartarían de su camino. Y no se mancharían sus manos con la sangre de su hermano. Después de que lo arrojaron al pozo y habían proyectado matarlo más tarde, cuando pasa esta caravana y Judá, ¿verdad?, propone a sus hermanos venderlo. Lea el versículo, capítulo 37 de Génesis, 26, 27 versículos, por ahí lo va a encontrar. Después de que José es vendido a estos marianitas, estos lo venden, ¿verdad?, allá en Egipto a alguien. Y lo que anticipa ahora la gloria futura de José. Porque José es vendido, ¿verdad? Vendido a Potifar. Y ahora van a ir viendo cómo se van a ir dando todos estos eventos. Ahora, ¿por qué es tan importante buscar el poder de Dios para cambiar los malos rasgos de carácter antes de que puedan manifestarse en algunos actos que nunca nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? O que nunca nos podemos imaginar que nosotros podemos llegar a ser en algún momento de nuestra vida? Y esta es la enseñanza. La enseñanza es de que sin Dios nos vamos a descarriar y podemos llegar a hacer cosas, hermanos, horribles. Apartados de Dios, nada podemos hacer. O sea, nada bueno. Y es por eso que es importante esa relación con Dios, esa transformación de corazón, esa unión con el Espíritu Santo, esa dirección, ¿verdad?, de Dios diariamente. Porque, hermanos, esta historia usted la puede leer varias veces y usted va a sacar muchas enseñanzas y usted va a sacar muchas similitudes también de la vida de José. Puede sacar muchas similitudes, ¿verdad?, de cómo nuestro Señor Jesús sufrió, vendido por sus hermanos, despreciado por sus hermanos, tuvo que huir a Egipto, tuvo que ir a hacer la provisión, porque prácticamente era el plan de Dios. José fue utilizado para hacer provisión para que el pueblo de Dios no pereciera. Porque más tarde ya vamos a ver eso. Pero en medio de toda esta historia, ¿verdad?, que se está llevando de José, en medio de toda la historia de el ataque y de la venta, de la esclavitud que va a ir a ser vendido en Egipto, inmediatamente, ¿verdad?, se da un evento. Porque Judá, en ese momento, Judá entra en otro contexto. Y miren en lo que va a entrar Judá el día martes. Judá y Tamar. Y esta historia de Tamar no está fuera de lugar aquí. Porque este incidente sigue cronológicamente después de la venta de José en Egipto. Y es congruente con el hecho de que Judá acaba de dejar a sus hermanos, lo que indica su desacuerdo con ellos. Además, el pasaje comparte una serie de palabras y temáticas comunes con el capítulo anterior y transmite la misma lección teológica. O sea, un acto de maldad que se convertirá en un hecho positivo vinculado a la salvación. Y a veces no lo vamos a poder entender, ¿verdad? Pero cuando nosotros los metamos y estudiamos profundamente, cuando meditemos
en su palabra, nosotros vamos a poder ver de que el comportamiento, ¿verdad?, de Judá con el comportamiento de la cananea Tamar, vamos a ver aquí, imagínense, quién de los dos es más justo y por qué Judá encuentra una esposa, ¿verdad?, cananea ahí en Génesis 38. Cuando usted lo lea, dice que Génesis 38, Dios que con quien este Judá tiene 3 hijos. Y les voy a parafrasear la historia, ¿verdad? Porque la historia es bonita, porque nos enseña, ¿verdad?, la fidelidad, a cumplir nuestras promesas, a mantenernos rectos. Y aquí miramos a Judá. Se encuentra, ¿verdad? Se va a la ciudad y encuentra a esta mujer cananea, se casa con ella, tiene 3 hijos, los hijos creo que Onán y Selah. Y Judá casa a su hijo primogénito, el más grande, ¿verdad?, con la cananea Tamar, que es la que se desenvuelve en esta historia, para asegurarse una genealogía adecuada. Pero la Biblia dice claramente que Dios mata a y a Onán debido a la maldad que estos jóvenes tenían. Después de que muere y que muere Onán, porque hacían maldad en contra de Dios, Judá le promete a su último hijo, a Selah, a Tamar, porque esa era la costumbre de esos tiempos, que a través de sus hermanos podrían tener descendencia. Cuando moría moría el esposo de Tamar, su hermano podría tomar el lugar de su difunto hermano y podía tener descendencia. Así era la creencia que ellos habían adoptado. Ahora, cuando después de un tiempo Judá parece, ¿verdad?, que haber olvidado la promesa que le había hecho a Tamar, de una promesa de entregarle a este hijo, ¿verdad?, como esposo. Ahora, acuérdense que este hombre se da su palabra y no la cumple. Ahora viene la mujer, ¿verdad? Y en la historia ustedes pueden leerla. Esta mujer sabe que su suegro, ¿verdad?, va a ir a la ciudad. Y cuando él sabe que va a ir a la ciudad, ella se va adelante, ¿verdad?, de él, y ella se va a poner por la entrada y se viste de una manera como se vestían las mujeres, pues, ¿verdad?, las que se prostituían, y tiene un velo puesto en su cara. Ahora, la esposa de Judá muere. Después de que muere, es que se viene este evento. Y ahora viene Judá, ¿verdad?, y va a tomar a esta mujer sin saber que era Tamar, la toma, ¿verdad?, le paga, o sea, se toma a esta prostituta. Y entonces cuando él se mete con esta mujer, él no trae con qué pagarle, no tiene dinero en efectivo para pagar. Ahora la mujer, a quien no reconoce, ¿verdad?, él le dice, te voy a enviar, me dice, un cabrito de mi rebaño más tarde como pago. Ahora, Tamar, por su parte, le dice a Judá y le exige que le entregue como garantía inmediata, o sea, mientras le manda el cabrito de pago, y le dice que le dé el sello, el cordón y el bastón. Ahora, nosotros en nuestra sociedad actual esto tal vez no significará mucho, ¿verdad? Pero en esos tiempos, estos objetos identificaban a la persona. Identificaba, por ejemplo, el sello de dónde venía, ¿verdad?, a qué familia pertenecía. El bastón lo identificaba como era el dueño de los rebaños. O sea, el cordón, ¿verdad?, los colores, todo esto tenía que ver con una manera de identificar. Entonces, Tamar, ¿verdad?, en ese momento ella dice, no, dame el sello, dame el cordón y dame el bastón. Cuando venga la cabrita, entonces yo te lo voy a entregar de regreso. Pero el plan de Tamar no era eso.
no era regresarle esto a su suegro. Viene y lo que sucede, ¿verdad? Lo sucede entre comillas, ¿verdad? Lo impensable, porque Tamar queda embarazada de este único encuentro. Ahora, más tarde, imagínense, vamos a ver aquí, ¿verdad? La injusticia, porque de eso se trata esta enseñanza. Más tarde, alguien le va y le cuenta a Judá de que de que esta muchacha, ¿verdad? Su nuera, que estaba supuestamente comprometida con el hijo de él, está embarazada. Y ahora que él se da cuenta de que esta mujer está embarazada, él, o sea, la trata como una ramera y quiere castigarla y quiere, o sea, la acusa de una manera horrible. O sea, le muestra, ¿verdad? Todo y como se dice, le quiere caer con todo el peso de la ley a esta mujer. Pero más no sabía, ¿verdad? De que esta mujer era la que era su nuera y que tenía pruebas en su mano para poder ahora a aquel acusador acusarlo a ella. Porque cuando ella es acusada de que ella es una prostituta y la traen, ¿verdad? Porque acuérdense que en ese tiempo eran severos con la ley y iba a ser apedreada si esta mujer no hubiera tenido esto. Ella viene y le muestra, ¿verdad? Y le dice, díganle al dueño de este sello, ¿verdad? Y de este cordón y de este bastón, que él es el padre de este hijo que trae, ¿verdad? Y entonces, cuando se lo da, Judá ahora reconoce, ¿verdad? Reconoce estas prendas. Y cuando lo reconoce, él se da cuenta. Y ahora comprende, ¿verdad? Judá comprende y ahora se disculpa. Y miren lo que dice allí ese versículo que les puse. Judá lo reconoció y declaró, su conducta es más justa que la mía, pues yo no le di por esposa a mi hijo Selá. Entonces cuando miramos aquí, de que a veces nosotros podemos estar en la misma situación de Judá. Queremos que le caiga el peso de la ley a los demás. Y nos olvidamos de la gracia y la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. O sea, y con esto no estoy diciendo que nosotros tenemos que asociarnos con el pecado o dejar que el pecado rumbe por allí, ¿verdad? Con libertad. No. Lo que estoy diciendo es que todas las cosas se tienen que poner en su lugar, pero de una manera con una actitud de redimir a las personas y no de destruirlas. Porque acuérdense que la actitud de nuestro Señor Jesús hacia nosotros fue una actitud no de destruirnos, sino de redimirnos. Cuando nosotros vayamos a llamarle al pecado, ¿verdad? Porque muchas veces nos convertimos como en justicieros, ¿verdad? Y vamos sin misericordia. Incluso podemos hasta llegar a ser groseros. Y en vez de arreglar las situaciones, nos convertimos en personas que hacemos más daño. Ahora, nosotros sí tenemos que hacerle ver a las personas, ¿verdad? Exhortarlos al bien, pero siempre con un sentimiento de querer redimir a aquella persona que tal vez ha caído. Porque el final de esta historia viene allí, fíjese, y qué increíble, ¿verdad? Que se va a repetir ahora la historia que miramos con Jacob y con su hermano Esaú. Se repite casi de una manera similar cuando usted lea esa historia. Porque Tamar queda embarazada y queda embarazada de gemelos, ¿verdad? Que sí, y le ponen el nombre, ¿verdad? Fares a uno de los gemelos. Y esto significa traspasar, o sea que traspasó. Que así como Jacob nació en segundo lugar, porque Fares, ¿verdad? Primero va a nacer su hermano y saca la mano. Usted lea la historia, está muy bonito. Saca la mano y la partera, para asegurarse de que este era el primogénito, porque como eran dos, lo amarra
con un cordoncito en la mano para ponerle señal. Pero de repente la mano se mete para adentro otra vez, como que lo jaló Fares y lo metió. Y ahora y nace primero Fares, que significa traspasar. Incluso la partera ¿cómo se llama? Se asusta, puede ver y dice, ¿cómo salió este muchacho? Si ya había salido el otro primero, pero como ya el otro había estado, le habían puesto su señal, el otro era el primogénito. Ahora Fares nació en segundo lugar, al igual que Jacob. Pero aquí podemos nosotros relacionar, ¿se acuerdan este versículo que dice, verdad, que los primeros serán postreros? Y podemos mirar aquí cómo que no tienen tanto mucha relevancia cuando nosotros vemos las tradiciones de que solo porque era el primogénito, no. Aquí tiene que ver la disponibilidad y el corazón de cada uno de nosotros. Porque al igual, ¿verdad? Que este muchacho, este Fares, este niño nace en segundo lugar, se convierte en el primero. Y en esta historia, por eso digo que no está fuera de lugar, y en esta historia también tiene que ver, ¿verdad? Con la salvación, porque se menciona como el antepasado, este Fares, se menciona como el antepasado de David. Y finalmente, pues por ende viene a ser el antepasado de nuestro Señor Jesús. Y en cuanto a Tamar, ella es la primera de las 4 mujeres, seguida de Rahab, luego de Ruth, ¿verdad? Y la esposa de Urías, que presidieron genealógicamente a María, la madre de Jesús. Se está viendo cómo está todo conectado. O sea, una lección que podemos aprender de esta historia, así como Dios salvó a Tamar mediante su gracia y transformó el mal en bien, también salvará a su pueblo mediante la cruz de Jesús. Y en el caso de José, convertirá los problemas de José en la salvación de Jacob y sus hijos. Y es por eso que les digo que todo está conectado cuando nosotros empezamos, hermanos, y vamos mirando profundamente las enseñanzas. Yo no sé en qué situación te encuentres. Puede ser que sea una situación adversa. Pero ponle las manos de Dios. Confía en Dios. Porque Dios puede convertir tus problemas, aún problemas que no entiendes a veces, los puede convertir en una salvación incluso para los demás. Y esos demás pueden ser ya sea tu cónyuge, puede ser tus hijos, puede ser tu vecino, tu familia, no sé quién, pero Dios puede convertir los problemas en algo que lleve a salvación. El día miércoles, vamos a pasar al día miércoles. El día miércoles es ya José, esclavo en Egipto. Y ahora vamos a retomar el flujo de la historia de José. Porque hicimos este paréntesis, pero está bien, ¿verdad? No está bien conectado. Y José, nos interrumpimos ahí, ¿verdad? Por el incidente de Tamar. Pero ahora José trabaja como esclavo para el capitán de la guardia, ¿verdad? Para este capitán de la guardia de Egipto. Está a cargo, ¿verdad? De la prisión, de los oficiales reales. O sea, es alguien que está bien arriba. Y en vista del ejemplo de José, quien trabaja como administrador, ¿verdad? Bajo Potifar, vamos a ver cuáles son los factores, ¿verdad? Del éxito que tiene José. Porque casi de inmediato, José se caracteriza por ser un hombre de éxito. Llega a Egipto y llega a ser un hombre de éxito. Era tan bueno que su amo le confía, ¿verdad? Le entrega todo en su poder, todo lo que tenía. E incluso lo nombra mayordomo de su casa. Pero sin embargo, el éxito de José no lo corrompe. Y ese es el problema a veces con nosotros. Que muchas veces el éxito, un buen trabajo, una buena posición, el dinero,
nos puede llegar a corromper nuestro corazón. Y podemos entonces ya caer y a depender no de Dios, sino que dependemos del éxito que aparentemente nosotros tenemos. Y miramos aquí, José no se corrompe porque esta prueba que le viene a José, esta prueba que le va a venir, cuando la esposa de Potifar, o sea, la esposa del amo que le ha entregado todo, lo mira a él, ¿verdad? Lo observa, de que él es de buen parecer, José. Y lo ve allí en Génesis 39, 7 y 9. Ahí se desarrolla esta historia, ¿verdad? De que lo ve y quiere esta mujer acostarse con él. Y si ustedes leen en el contexto, ustedes van a ver que esta mujer insistía, o sea, continuamente de que se acostara con él. Y fíjense que aquí, cuando nosotros leamos, ¿verdad? Podemos ver de que, o sea, José, si José no hubiera tenido esa fe en Dios, y no hubiera tenido ese respeto por Dios, cuando esta mujer lo acosaba, José pudo incluso poder decir, bueno, pues ella es la ama, ella es la que manda, y yo le voy a obedecer, soy un esclavo, de todas maneras, soy un esclavo. Muchos, ¿verdad? Hoy en día podemos utilizar ciertas escapatorias para hacer pecados. O sea, yo lo hice, pero ¿por qué? Siempre hay una excusa. Yo caí en esto, pero ¿por qué? Yo le fallé a fulano, pero ¿por qué? No tenemos excusa. Si nosotros dependemos de Dios, vamos a confiar en Dios y acordarnos, ¿verdad?, de que Dios nos va a fortalecer. Hoy en día hay un tipo de cristianismo en donde muchos se esconden de la vista humana, se esconden de la vista de los hermanos, se esconden de la vista del pastor, se esconden de la vista del sacerdote, se esconden de la vista, o sea, de los ojos humanos. Y se les olvida a veces que los ojos de Dios están sobre nosotros 24 horas del día, 7 días a la semana. Y en cualquier lugar, haya luz o no haya luz, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y José había llegado a entender esto claramente. Que aunque su amo no lo estaba observando, que aunque tal vez él pudo, como tenía autoridad, podría mandar a todos los siervos que se fueran afuera de la casa y quedarse solo. Él sabía de que los ojos de Jehová estaban sobre él. Porque José se niega y no anda allí ¿verdad?, con ambigüedades. Y José prefiere perder su trabajo y prefiere perder la seguridad del lugar a donde está antes de cometer tal maldad y pecar así ultimadamente en contra de Dios. Esta actitud de José, hermanos, no es una actitud de nosotros. Este es el fruto de una relación continua y una confianza en Dios. Este es uno de los frutos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Que cuando somos espirituales, vamos a poder nosotros enfrentar todo este tipo de situaciones. Y mire José lo que hace. Yo no sé si usted puede, déjeme apagar por aquí el versículo para que usted pueda ver. La actitud de esta escena que podemos ver aquí, José sale corriendo, ¿verdad? Así como dice la Escritura, que huir de las pasiones. O sea, corran, no te quedes por allí. No estés acariciando ese pecado. No te estés haciendo así como excusándote que... ¿Sabe que hay muchas cosas que nos pueden llevar a pecar? Podemos caer, o sea, tremendamente. Y muchas veces es porque nos quedamos allí. O sea, en vez de salir huyendo como lo hizo José. La Escritura dice que hasta la ropa le arrancó a esta mujer y él no le importó, dejó la camisa y se fue. Jesús lo puso en otro contexto, dijo, si tu ojo te está haciendo daño, sácatelo. Si tu mano, lo pone de una manera extrema, pero
O sea, si algo te va a hacer estorbo para no entrar al reino de los cielos, déjalo. Y es por eso que nosotros no tenemos que acariciar el pecado. La Escritura dice, jugará el hombre con fuego y no se quemará. No hay que jugar con fuego. Y tenemos que tomar en cuenta también que la fidelidad a Dios muchas veces va a traer una consecuencia. Y la consecuencia puede ser negativa. Pero, acuérdense, ¿quién está peleando por nosotros? ¿Quién nos está protegiendo? Porque esta mujer fue una humillación para ella. O sea, que Josué la despreciara. Fue una humillación. Y ahora la mujer va a tomar venganza y le informa, ¿verdad? Falsamente le dice a los siervos y le dice a su esposo que José quiso abusar de ella. Y como resultado, José fue puesto en prisión. Ahora, nosotros quiero que miremos algo aquí. Porque José experimenta algo aquí que tal vez todos hemos vivido, ¿verdad? Esa sensación de abandono de Dios. Porque a pesar, ¿verdad?, de este momento difícil, la Escritura dice que Jehová estaba con José. Este acto de José merecía la muerte porque esa era la pena. Como esclavo él debería de morir. Sin embargo, aquí podemos mirar la mano de Dios. Como dice el capítulo 39, versículo 21. Jehová estaba con José. Con el tiempo, el Señor actúa y produce un impacto en la relación de José con el jefe de la cárcel. Aquí también el Señor bendice a José. Al igual que en la casa de su amo Potifar, José también es bendecido ahí en la cárcel. Obviamente, ¿verdad? José es un hombre talentoso y a pesar de que las circunstancias ahora son aún peores, porque al fin y al cabo, antes continuaba, ¿verdad?, siendo esclavo. Ahora busca sacar el mejor provecho de ello. Sin embargo, José, independientemente de sus dones, el texto deja en claro que, en definitiva, únicamente fue Dios quien lo hizo fructificar. O sea, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba, dice la palabra de Dios en el capítulo 39, versículo 23. O sea, en todo momento José era prosperado. Las circunstancias no afectaron su prosperidad, porque llega de esclavo y se convierte en jefe de la casa de Potifar. Llega a la cárcel y empieza a prosperar y ahora empieza a hacerse, a dirigirlos de la cárcel. O sea, qué importante es que todos los que tienen talentos, todos los que tienen éxito, recordemos de dónde proviene todo. O sea, esto no se los tienen que olvidar a nosotros. Muy importante. Si poseemos algún talento o si tenemos éxito, tenemos que recordar de dónde provienen todas estas cosas que provienen de la mano de Dios. No es porque nosotros seamos astutos, no es porque nosotros no. Ahora, ¿cómo resistió José los avances de la esposa de Potifar? ¿Por qué José específicamente, verdad? José dijo específicamente que hacer lo que ella podía haber dicho había sido un pecado en contra de Dios. O sea, José claramente declara esto. O sea, de mirar los avances, él dice, no, esto es un pecado en contra de Dios y yo no lo voy a hacer. Creo que esta frase que José utiliza, ¿verdad?, la deberemos de hacer nosotros nuestra al momento de hacer cualquier acción. Lo que voy a hacer no tiene, ¿verdad?, que ver que yo esté pecando en contra de Dios. Si nosotros nos preguntamos eso, nos vamos a evitar muchos problemas. Porque José mostró un conocimiento sobre la naturaleza del pecado y lo que es el pecado. Y es por eso que él dijo, yo no voy a pecar. O
sea mi amo, me ha dado todo, ¿verdad? ¿Y cómo yo voy a pecar en contra de Dios? Porque últimamente todo lo que hacemos, no es un pecado a veces en contra del hermano, en contra de... No, es un pecado en contra de Dios. David dijo en los Salmos, contra ti he pecado, le dijo al Señor. Confesando su pecado que había hecho con Betsabé y de matar a Urías y todo ese problema en que se metió. Pues David tuvo que confesar y confesarle al Señor que contra él era el pecado que había cometido. Ahora, vamos a pasar entonces ya en la última parte, vamos a pasar a los sueños, ¿verdad? Del faraón. Y yo sé que vamos en esta lección muy rápido, porque, hermanos, aquí podríamos pasar creo que todo el año. Si agarramos enseñanza por enseñanza, podríamos pasar todo el año sacando enseñanzas. Y es por eso que después de esta lección, si tal vez no entiende la Biblia, ¿verdad? En ciertos capítulos como como Apocalipsis o libros que son a veces de profecía, léase esta historia de Génesis, de José, y usted va a encontrar mucha enseñanza. E incluso va a encontrar esperanza y va a encontrar apoyo, pues está pasando por una situación difícil. Porque ahí vamos a ver los sueños del faraón y vamos a ver qué relación tienen estos sueños. ¿Qué relación tienen estos sueños? Porque el faraón sueña algo, ¿verdad? Y tiene que saber, quiere saber el significado, pero vamos a ver el significado que hay en una forma del paralelismo que hay. Porque hay un paralelismo entre estos sueños. El carácter providencial del acontecimiento continúa con el tiempo, porque José queda a cargo de los prisioneros, ¿verdad? Adentro de la cárcel, recuerden, Dios lo prospera y ahora él prácticamente es el encargado de los prisioneros de la cárcel. Y dos de estos prisioneros resultan ser ex oficiales del faraón, un copero y un panadero. Y los dos están preocupados, ¿verdad? Por un sueño que no pueden entender ellos mismos. Y ahora viene José y les interpreta el sueño. José les interpreta el sueño y sus respectivos sueños tienen una semejanza, ¿verdad? De los dos sueños y una semejanza de los oficiales. El faraón también tiene dos sueños que nadie puede interpretar. Podemos mirar aquí cómo se va todo acomodando. Ahora déjenme decirles, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Quién está motivando todos estos sueños? ¿Quién está poniendo estos pensamientos? ¿Quién está detrás? ¿Verdad? Pavimentando el camino por donde va a caminar José. Porque en ese momento, después de que José le interpreta el sueño, ¿verdad? Tanto al panadero como al copero, como si ustedes leen, ustedes van a entender allí de que el panadero, ¿verdad? Se ha soñado del pan, que las aves venían y se lo comían. Bueno, y el copero también, ¿verdad? Tiene su sueño. Pero el copero, la interpretación que le da a José es que él va a ser restituido. Y al panadero le dice, no, pues lamentablemente tú vas a morir. Y se cumple al pie de la letra. Cuando esto sucede, ¿verdad? José le dice al copero, hey, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Pasa un buen tiempo. Y cuando el faraón tiene estos sueños, ¿verdad? Nadie se los puede interpretar. Y el faraón está diciendo. Entonces el copero, porque ahora es el copero del rey. Fíjense cómo está tejido todo. Cómo Dios está en control de todas las situaciones. Porque este no es cualquier copero. Este es el copero del rey. Tiene acceso al rey. Y el acceso al rey, ¿verdad? Él se da cuenta de los sueños del rey. Y ahora viene el copero y recuerda quién le interpretó su sueño. Y ahora le recomienda, ¿verdad? A José, al faraón. Además, ¿verdad? A semejanza de los otros sueños, el faraón, como los oficiales, está turbado, o sea, tiene el mismo problema. Y como ellos, así como a ellos, revela sus sueños. José viene y los interpreta a los sueños.
Al igual que los sueños de los oficiales, los sueños del faraón muestran un paralelismo de símbolos. Las dos series, ¿verdad? Las dos series de 7 vacas gordas y demacradas, así como las dos series de espigas gruesas y espigas delgadas, representan dos series de años buenos y años malos. O sea, las 7 vacas son un paralelo de las 7 espigas y repiten el mismo mensaje. Una evidencia del origen divino. Al igual que los sueños de José, ¿verdad? Que tenían un origen divino. Aunque José es quien interpretó el sueño del faraón, José se asegura de que el faraón sepa de que fue Dios, o sea, Elohim, quien le mostró al rey las cosas que el Señor iba a hacer. Y aquí podemos ver nosotros de que a José no lo corrompió ni el poder, ni lo corrompió los dones. O sea, José claramente le dice, no soy yo. No soy yo el que interpreta. Dios el que interpreta estos sueños. ¿Se recuerdan de otro personaje en la Biblia que interpretaba los sueños? Sí, ¿verdad? Daniel. Y Daniel, al igual que José, también le da la honra a Dios. Todo lo que hacemos nosotros, hermanos, todo nuestro servicio, todo lo que podamos aportar, no es para que nos glorifiquemos nosotros, sino es para glorificar a Dios. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, dice que hagamos todo. ¿Para qué? Para honra y gloria de Dios. Porque también parece que el faraón entiende este mensaje. Porque cuando él decide nombrar a alguien para que estuviera a cargo de la tierra, porque recuérdense que José le dice, mire, va a venir 7 años de abundancia y 7 años de calamidad. No va a haber alimento en ningún lado. Entonces José, si ustedes leen, ¿verdad? El capítulo 41, ustedes van a ver cómo él interpreta los sueños. Le dice, tienes que buscar un hombre que guarde el alimento cuando estos 7 años de abundancia, para que cuando venga la hambruna, cuando venga la calamidad, nosotros, Egipto no perezca. Y entonces viene el faraón, interpreta este mensaje y ahora decide nombrar a alguien para que estuviera acuerdo, ¿verdad? A cargo de su reinado. Y el argumento fue el siguiente. Pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Esto fue lo que dijo las palabras de Faraón. Y le dijo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Capítulo 41 de Génesis, versículos 39 y 40. O sea, qué fascinante, ¿verdad? Gracias a Dios, José pasa de gobernar la casa de Potifar a gobernar la prisión, y ahora viene a gobernar todo Egipto. O sea, qué historia, hermanos y amigos, tan poderosa acerca de cómo, incluso en medio de circunstancias que parecen terribles, incluso de circunstancias que no podemos ni entender, se revela la providencia de Dios. Ahora, esto nos tiene que ayudar, y nos tiene que ayudar a cómo poder aprender a confiar en Dios y aferrarnos a sus promesas, aun cuando los eventos no parecen nada providenciales. Y en efecto, muchas veces Dios parece que está callado, que está en silencio, que parece que Dios no nos escucha. Pero muchas veces cuando Dios está callando es porque Él está trabajando. Es porque Él está en control, moviendo todas las situaciones. Porque ustedes pueden mirar la historia de José, ¿verdad? Cómo se va moviendo todo, cómo Dios está en control, cómo Dios llega, pero muchas veces, nosotros nos desesperamos. Y déjenme decirles por qué nos desesperamos. Porque no hemos aprendido a tener confianza en Dios.
Porque la fe no es algo que podemos comprar. La fe no es algo con lo que se nace. La fe no es algo que lo podemos ordenar por Amazon. La fe no es algo que lo vamos a encontrar allí en la tienda de la esquina. La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces tenemos que oír la palabra de Dios? Todos los días. Todos los días, mis hermanos. Porque van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos en los que nosotros no vamos a comprender las situaciones. Y tenemos que llegar a tener esa fe y esa confianza en el Señor. ¿Cómo pudo José dar tal ejemplo de firmeza de carácter? Tal ejemplo de rectitud y sabiduría. Y fue porque en sus primeros años había seguido el deber antes que su inclinación, y la integridad y la confianza sencilla y la disposición noble de cuando él era joven, ahora fructificaron en las acciones de siendo un hombre adulto. Una vida sencilla y pura había favorecido el desarrollo vigoroso de las facultades tanto físicas como intelectuales de José. La comunión con Dios mediante sus obras y la contemplación de las grandes verdades contadas a los herederos de la fe habían elevado y ennoblecido su naturaleza espiritual al ampliar y fortalecer su mente como ningún otro estudio pudo haberlo hecho. La atención fiel al deber en toda posición, desde la más baja hasta la más alta, hasta la más elevada, había educado todas sus facultades para el más alto servicio. El que vive de acuerdo con la voluntad del Creador adquiere con ello el desarrollo más positivo y noble de su carácter. Job 28:28 dice que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Pero lamentablemente, pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo de nuestro carácter. Son pocos los que se dan cuenta de las influencias pequeñas que parecen de esta vida, pero que tienen que ver con el desarrollo de nuestro carácter. Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Las variadas circunstancias que afrontamos día tras día están concebidas para poder probar nuestra fidelidad y han de capacitarnos para que mayores responsabilidades podamos sobrepasar. Adhiriéndonos a los principios rectos y en las transacciones ordinarias de esta vida, nuestra mente se acostumbra a mantener las demandas del deber por encima del placer y de las inclinaciones propias que podamos tener. Las mentes disciplinadas, en esta forma, no vacilan entre el bien y el mal. No se mueven como una caña, ¿verdad?, que tiembla movida por el viento, sino que las mentes disciplinadas son fieles al deber porque han desarrollado hábitos de lealtad y veracidad. Y esto es mediante la fidelidad en lo mínimo. Es como se adquieren fuerzas para ser fieles en asuntos mayores. Qué hermosas enseñanzas en esta lección. Yo espero, mis hermanos, mis amigos, que ustedes puedan unirse, ¿verdad?, a este estudio para así todos juntos ir creciendo en sabiduría y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Gracias, mis amigos, porque han llegado hasta el final conmigo. Gracias porque continúan, ¿verdad?, apoyando este canal, porque continúan compartiendo este estudio con aquellos que tal vez no conocen, con aquellos que tal vez pueden estar pasando una situación conocida a la historia de José. Que también puedan conocer que Dios está en control de todo, por muy caótico que se vea este mundo. Gracias, mis hermanos.
Recuérdense, dejen su like, compartan, suscríbanse. Ayúdenle a aquellas personas a suscribirse, los que no puedan, compartan los links. Estaremos aquí la próxima semana, ¿verdad? Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Recuérdense que Él está pronto a regresar y puede ser que si no estemos aquí es porque Él ha regresado o porque hemos pasado al descanso y el Señor nos ha llamado a ser fieles hasta descansar en Él. Pero tenemos la certeza y la confianza de que Él nos llamará por nuestro nombre hacia la vida eterna. Amen a Dios. Y amigos y mis hermanos, si aman a Dios, demuéstrenlo. Amando a su prójimo. Amen a su prójimo. Bendiciones. Hasta la próxima.